Hay lugares que fueron sellados por una razón, pero nosotros cruzamos esa línea, y lo que liberamos no pertenece a este mundo. Aquella noche recibí una llamada urgente, justo cuando me disponía a descansar después de varias semanas en alerta. La voz en el teléfono era fría, impersonal, como todas las órdenes que llegaban desde arriba, diciéndome que debía reunir inmediatamente a mi equipo, un grupo especializado con años de entrenamiento en misiones de alto riesgo, y presentarnos sin dilación en una localización remota que nos sería revelada únicamente cuando estuviésemos todos juntos. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda mientras me vestía rápidamente con mi uniforme táctico, asegurándome que cada pieza del equipo estuviera en orden, como siempre hacíamos antes de una operación. Aunque esta vez había algo distinto, un presentimiento oscuro, una sensación de incomodidad que no conseguía apartar de mí, pero debía mantenerme frío, concentrado, así que salí hacia el punto de encuentro en el que ya esperaban mis compañeros, todos ellos tan desconcertados como yo por la extraña naturaleza de la orden recibida. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Allí estaba Carlos, nuestro técnico experto en electrónica y comunicaciones, siempre serio y calculador, Luis, especialista en armas y tácticas defensivas, con una sonrisa irónica permanente, Marta, analista de inteligencia y sistemas de vigilancia, precisa y silenciosa, y Jaime, nuestro segundo al mando, con él podía contar para aclarar la situación si algo salía mal. Tan pronto estuvimos todos reunidos, nos llegó por vía cifrada la ubicación exacta de nuestra misión, un complejo aislado, aparentemente abandonado desde hacía décadas, escondido en lo más profundo de un bosque denso y remoto, a cientos de kilómetros de cualquier signo de civilización. La orden era clara y directa: asegurar la zona, recopilar datos confidenciales almacenados allí, y retirarnos sin dejar ningún tipo de rastro o evidencia de nuestro paso. Nunca antes nos habían dado instrucciones tan explícitas sobre mantener absoluto secreto, lo cual aumentaba nuestra inquietud, aunque ninguno dijo nada al respecto. El trayecto se prolongó varias horas más de lo esperado, adentrándonos por caminos estrechos, cubiertos de vegetación densa y enredada que parecía cerrarse sobre nosotros como las fauces hambrientas de un animal, y mientras avanzábamos lentamente bajo la escasa luz de la luna, comencé a percibir que la incomodidad inicial que había sentido al recibir aquella misteriosa orden se iba transformando lentamente en una sensación mucho más intensa, oscura y opresiva, como si algo flotara alrededor nuestro, observándonos desde el interior del bosque con una atención siniestra. Miré brevemente a mis compañeros, intentando adivinar si alguno de ellos compartía esta extraña sensación conmigo, pero todos mantenían un silencio tenso, mirando fijamente a través de las ventanillas empañadas, preparándose mentalmente para lo desconocido, como lo habíamos hecho en tantas otras misiones antes, solo que esta vez no había intercambio de bromas, ni miradas tranquilizadoras. Solo un silencio pesado y cargado de incertidumbre que parecía anticipar algo mucho más oscuro que una simple operación de rutina. Cuando por fin el vehículo se detuvo bruscamente frente a una verja oxidada cubierta por maleza, bajamos de inmediato, activando rápidamente nuestras linternas para iluminar aquella estructura metálica consumida por el óxido, la humedad y el tiempo, mientras Carlos trabajaba de inmediato con sus herramientas para forzar la cerradura electrónica, que emitía débiles chispazos de resistencia, como si aquel lugar olvidado se negara desesperadamente a dejarnos entrar. En pocos minutos logró abrir el paso, y al cruzar aquella verja sentí una oleada insoportable de olor nauseabundo, penetrante y enfermizo, una mezcla insoportable entre moho, humedad, y algo más profundo, algo corrompido que parecía invadir cada respiración hasta provocarme náuseas, aunque procuré mantener la compostura, consciente de que no podíamos permitirnos ningún signo de debilidad en aquellos momentos. Atravesamos lentamente la entrada principal del edificio, conscientes del creciente peligro que parecía acecharnos desde la oscuridad de aquellos corredores mal iluminados por nuestras linternas, cuyos haces de luz apenas lograban rasgar tenuemente la negrura densa que nos envolvía como un sudario. Nuestros pasos sonaban ligeramente sobre el suelo húmedo y cubierto de polvo. Cada pisada levantaba nubes diminutas que bailaban inquietas frente a nosotros, revelando extrañas marcas en las paredes agrietadas, signos de forcejeos antiguos o algo peor que preferíamos ignorar en esos instantes. Marta iba al frente con su detector, intentando desesperadamente captar señales de cualquier presencia, humana o de otro tipo, pero no recibíamos más que un silencio absoluto e incómodo en respuesta, aumentando la tensión que ya se hacía difícil de soportar.
Cada habitación que revisábamos aparecía vacía, fría y abandonada desde hacía décadas, lo que contradecía totalmente la supuesta importancia de la información que debíamos encontrar allí, algo que hacía aún más incomprensible y siniestra aquella misión en la que nos habían embarcado. El técnico decidió separarse brevemente del grupo para intentar restablecer la energía en alguna sala de control que pudiera revelarnos más detalles sobre el complejo, mientras el resto permanecíamos inmóviles, cubriendo cada ángulo del pasillo y manteniendo los sentidos alerta, esperando ansiosamente su regreso con la esperanza de obtener alguna respuesta lógica que disipara nuestras crecientes dudas. Fueron apenas un par de minutos de espera en los que el único sonido perceptible era el leve zumbido de nuestros propios latidos en los oídos y la respiración entrecortada de cada uno, pero esos breves minutos se sintieron eternos, hasta que de repente un grito desgarrador proveniente del fondo del pasillo rompió el silencio con tal intensidad que nos dejó helados. Reaccionamos inmediatamente, corriendo con desesperación hacia el origen de ese estremecedor sonido que reconocimos de inmediato. Como la voz de Carlos, aunque el silencio absoluto que siguió al grito inicial nos hizo temer lo peor, al llegar encontramos únicamente sus herramientas de trabajo desperdigadas por el suelo, con su linterna parpadeando débilmente y proyectando sombras distorsionadas en las paredes, pero ni un solo rastro físico de él, nada que indicara lo ocurrido o hacia donde pudo haber sido arrastrado o llevado tan rápidamente. Revisamos rápidamente las habitaciones adyacentes, llamándole con desesperación y angustia, pero solo el eco burlón nos respondía desde los rincones más oscuros del complejo, multiplicando nuestra ansiedad y el miedo profundo que empezaba a dominarnos. Después de la desaparición de nuestro compañero, fue Jaime quien finalmente rompió aquel silencio angustioso, ordenando mantenernos juntos y en formación cerrada, asegurando que aquello, lo que fuera que se lo hubiese llevado, seguramente volvería a atacar si nos dispersábamos. Avanzamos lentamente, más alerta que nunca, con nuestras armas listas, cada uno vigilando cuidadosamente un ángulo distinto del corredor oscuro, donde ahora nuestra imaginación proyectaba formas monstruosas entre las sombras que parecían adquirir vida propia, acechándonos desde los rincones, susurrando silenciosas amenazas que solo existían dentro de nuestras mentes inquietas por el miedo. Nuestros pasos eran lentos, casi insoportablemente silenciosos, tratando de ocultar nuestra presencia a aquello que acechaba desde la oscuridad, pero entonces, en un parpadeo fugaz de mi linterna, distinguí claramente un movimiento rápido e inquietante al final del pasillo, algo alto y deformado, de aspecto humanoide, pero con proporciones imposibles, cuya sola visión bastó para que mi cuerpo entero se parara por el miedo más primitivo e irracional que jamás había experimentado. Sin tiempo para advertir a los demás, la figura emergió violentamente desde las sombras, lanzándose contra nosotros con una rapidez sobrehumana, emitiendo un sonido gutural y áspero que no parecía pertenecer a ninguna criatura conocida, algo entre un gruñido feroz y un lamento lleno de odio que nos golpeó con tanta fuerza psicológica como física. Abrimos fuego de inmediato, las detonaciones sonaron estruendosamente en el pasillo estrecho, iluminando por fracciones de segundo aquella abominación, cuya piel grotesca y oscura parecía absorber o ignorar cada impacto, avanzando implacablemente hacia nuestra posición como si las balas fueran simples gotas de agua deslizándose por su cuerpo retorcido. Luis gritó desesperado mientras cambiaba rápidamente el cargador de su arma, maldiciendo la inutilidad de nuestros ataques, y fue entonces cuando aquella cosa saltó directamente sobre nosotros, con una velocidad y brutalidad indescriptibles, golpeando y dispersando al grupo con facilidad, haciendo volar nuestras armas por el aire y arrojándonos violentamente contra paredes y suelo, incapaces de defendernos contra una fuerza tan monstruosa y descomunal. En medio del caos y la desesperación vi claramente cómo la criatura sujetaba al especialista por el cuello con una mano desproporcionadamente grande, levantándolo del suelo como si fuera apenas una muñeca de trapo, mientras mi compañero luchaba en vano, intentando zafarse desesperadamente, hasta que un sonido espantoso sonó en mis oídos, el espeluznante crujido de huesos al romperse, seguido de un silencio absoluto mientras el cuerpo sin vida de Luis era lanzado con desprecio a nuestros pies. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. La visión desgarradora del cuerpo sin vida de nuestro compañero frente a nosotros nos sumió en una desesperación total, una parálisis momentánea que casi nos costó la vida a todos, pero un grito urgente del segundo nos sacó violentamente de nuestro trance, obligándonos a reaccionar, mientras la criatura volvía a avanzar con aquella determinación monstruosa,
sus ojos brillaban salvajemente en la oscuridad como brasas encendidas, buscando la siguiente víctima con una ferocidad que nos impulsó a levantarnos con torpeza, incapaces de pensar claramente, actuando solo por puro instinto de supervivencia. Corrimos a toda velocidad por los pasillos del complejo, apenas conscientes de la dirección que tomábamos, guiados únicamente por el miedo y la adrenalina, sabiendo que detenernos significaba perder la vida a manos de esa cosa imparable que sonaba tras nosotros, derribando obstáculos y gruñendo con una rabia primitiva que nos perseguía implacablemente, dejando atrás un eco estremecedor que retumbaba en nuestras mentes enloquecidas por el pánico. La analista intentó inútilmente activar el transmisor de emergencia mientras corría, sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlo estable, desesperada por lograr algún contacto exterior que nos salvara, pero todo era inútil, las interferencias eran absolutas y nuestras comunicaciones habían quedado bloqueadas, aislándonos totalmente en aquel infierno olvidado por el mundo, dejándonos sin posibilidad de auxilio o rescate, a merced absoluta de aquella criatura letal que parecía disfrutar. Al cazarnos lentamente, giramos rápidamente por otro corredor, casi cayendo al suelo por la velocidad del giro, resbalando sobre la humedad del suelo que parecía más abundante cuanto más avanzábamos, mientras nuestros pulmones quemaban por el esfuerzo y la angustia de saber que estábamos atrapados, que cada paso nos acercaba más a lo que parecía inevitable. Justo en ese instante escuché un grito ahogado a mis espaldas y giré rápidamente mi cabeza hacia Marta, quien había quedado ligeramente rezagada mientras intentaba aún conectar los sistemas de comunicación, y entonces vi claramente como algo más, una sombra oscura y veloz, distinta a la primera criatura, surgió de repente desde una abertura lateral del pasillo, envolviéndola con velocidad, arrastrándola violentamente hacia la oscuridad antes de que pudiera reaccionar, llevándosela entre gritos desesperados que se apagaron abruptamente, dejando solo un silencio a su paso. Frené en seco, intentando volver atrás para socorrerla, pero Jaime me agarró con fuerza del brazo, gritándome que ya no había tiempo, que ya no podíamos hacer nada por ella, que estaba perdida y que debíamos seguir avanzando si queríamos sobrevivir, mientras mi corazón se rompía en mil pedazos al comprender que tenía razón, que ella ya era una víctima más de aquella pesadilla implacable en la que nos habían condenado, donde estábamos siendo cazados, destrozados uno por uno sin compasión ni piedad. La desesperación se había apoderado completamente de nosotros mientras corríamos sin rumbo fijo, avanzando por aquellos corredores sombríos donde cada esquina parecía ocultar una amenaza letal esperando pacientemente para atraparnos, con nuestros cuerpos ya agotados por el esfuerzo físico extremo y el miedo implacable que nos consumía lentamente desde dentro, pero no podíamos detenernos, pues cada vez que aminorábamos la marcha, escuchábamos claramente a la criatura acercándose peligrosamente. Su respiración áspera sonaba como una sentencia a nuestras espaldas, recordándonos que estábamos totalmente a su merced, sin defensa posible ni esperanza aparente de escapar con vida de aquel infierno oscuro y asfixiante. Jaime tomó la iniciativa al llegar a un cruce, decidiendo rápidamente que debíamos descender hacia los niveles inferiores del complejo. Bajamos apresuradamente las escaleras hacia el sótano, sintiendo que el aire se hacía cada vez más denso y húmedo con cada peldaño que descendíamos, mientras la luz escasa de nuestras linternas revelaba paredes cubiertas de una sustancia extraña y viscosa, impregnadas de moho y una especie de líquido oscuro que no me atrevía a examinar demasiado. El hedor insoportable nos golpeaba cada vez con mayor intensidad, penetrando en nuestros sentidos hasta el punto de la náusea. Finalmente llegamos al nivel inferior, donde los corredores eran aún más estrechos y laberínticos, cubiertos por completo de suciedad y humedad, y empezamos a explorar rápidamente cada puerta y abertura en busca de una salida, sintiendo con desesperación creciente como cada nueva puerta solo conducía a salas vacías o bloqueadas por escombros, recordándonos cruelmente que estábamos atrapados sin remedio en un laberinto. En ese momento mi segundo, agotado y lleno de frustración, me miró fijamente y reconocí en sus ojos la misma desesperación absoluta que sentía yo, comprendiendo ambos que probablemente jamás abandonaríamos aquel lugar con vida, cuando escuchamos un ruido sordo proveniente del extremo del corredor, seguido por el inconfundible gruñido de la criatura que nuevamente nos había encontrado, bloqueando la única vía de regreso hacia arriba, dejándonos sin salida ni opción alguna más que enfrentarnos a ella o seguir adelante hacia lo desconocido, sabiendo perfectamente que nuestra única oportunidad residía en encontrar algo en ese oscuro sótano que pudiera ayudarnos a sobrevivir o escapar.
Avanzamos lentamente por aquel sótano asfixiante, sintiendo como el aire se espesaba cada vez más a medida que penetrábamos en las entrañas del complejo, y aunque la criatura todavía sonaba tras nosotros, parecía ahora mantener una cierta distancia inquietante, como si supiera exactamente hacia dónde nos dirigíamos y nos permitiera continuar adentrándonos en aquella trampa por propia voluntad, alimentando así nuestra angustia y paranoia, hasta que llegamos a una puerta metálica ligeramente entreabierta, cuya superficie estaba marcada con profundos arañazos y manchas oscuras que preferí no examinar demasiado, consciente de que podrían ser restos de anteriores víctimas que intentaron escapar desesperadamente de la misma criatura que ahora nos perseguía implacable. Empujamos cuidadosamente la puerta, tratando de evitar cualquier ruido que atrajera aún más la atención del monstruo que acechaba desde las sombras, y entramos en una sala pequeña y oscura, repleta de estantes metálicos oxidados y mesas abarrotadas con documentos cubiertos por capas de polvo y humedad, abandonados allí durante décadas, esperando ser descubiertos por alguien desafortunado como nosotros. Jaime avanzó con rapidez hacia los documentos, iluminándolos con su linterna mientras sus manos temblaban ligeramente, producto de la tensión insoportable que nos invadía a ambos, y juntos empezamos a revisar apresuradamente los papeles, buscando alguna pista, algo que pudiera explicar el origen o naturaleza exacta de la pesadilla en la que estábamos sumidos, hasta que de pronto, al revisar una carpeta más gruesa que las demás, descubrimos fotografías y documentos espeluznantes que nos dejaron helados y nos obligaron a contener un grito de pánico al contemplar con espanto absoluto la evidencia evidente de experimentos macabros y atroces que habían sido realizados en aquel mismo lugar, imágenes de cuerpos retorcidos y deformados, humanos transformados en criaturas abominables mediante procedimientos tan crueles e inhumanos que apenas podíamos entender cómo alguien podría haberlos ideado, y mucho menos llevado a cabo. Levanté la vista hacia mi compañero, quien permanecía inmóvil, con sus ojos fijos en las fotografías, incapaz de decir palabra alguna, pues ambos entendíamos sin necesidad de palabras que, más allá de la amenaza inmediata de aquella criatura que aún nos acechaba implacablemente desde las sombras, acabábamos de descubrir una verdad tan espeluznante, una realidad tan oscura y prohibida, que incluso si lográramos salir vivos de ese infierno, jamás podríamos volver a nuestras vidas anteriores. Todavía inmersos en el espanto absoluto tras haber descubierto aquellos documentos y fotografías atroces, permanecimos unos instantes paralizados, incapaces de aceptar completamente la magnitud de lo que acabábamos de conocer, cuando de repente un estruendo brutal sonó en la puerta metálica por la que habíamos entrado, un golpe violento tan fuerte que hizo vibrar las paredes y sacudió cada fibra de nuestro cuerpo, arrebatándonos cualquier ilusión de seguridad temporal que hubiésemos podido sentir. Y supe inmediatamente que la criatura, la monstruosa creación de aquellos experimentos infernales, había regresado con una furia renovada para acabar definitivamente con nosotros, habiendo permitido que viéramos la verdad, consciente tal vez de que ese conocimiento incrementaría aún más el placer macabro de nuestra captura inevitable. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Jaime reaccionó primero, tomando rápidamente el liderazgo, indicándome en voz baja que debíamos buscar otra salida cuanto antes, pues aquella puerta, que se deformaba lentamente bajo la fuerza brutal de la criatura, no resistiría más de unos pocos segundos, lo que me obligó a actuar apresuradamente, apartando estanterías y lanzando papeles al suelo en busca de cualquier abertura, cualquier posible ruta de escape, mientras el metal retorcido crujía con cada nuevo impacto, sonando siniestro y aumentando nuestra desesperación al comprender que, de no hallar pronto una alternativa, nuestro destino sería el mismo que el de nuestros compañeros ya caídos, víctimas de aquella pesadilla implacable. En medio del caos y la urgencia de nuestra búsqueda desesperada, encontré detrás de una de las estanterías un estrecho conducto cubierto por una rejilla oxidada, apenas lo suficientemente grande para permitir nuestro paso, pero suficientemente prometedor como para que entre los dos la arrancásemos a la fuerza, impulsados por la adrenalina pura, sabiendo que cada segundo contaba mientras escuchábamos cómo la criatura rompía definitivamente la puerta, atravesándola con un grito salvaje y gutural, que nos llenó de angustia, empujándonos a lanzarnos dentro del oscuro conducto sin pensarlo, arrastrándonos rápidamente por aquel pasaje claustrofóbico y asfixiante, sintiendo como nuestros cuerpos se raspaban dolorosamente contra las paredes estrechas mientras el monstruo golpeaba furiosamente tras nosotros, intentando seguirnos a través del conducto demasiado pequeño para su tamaño, lanzaba golpes que sonaban con violencia justo detrás, a centímetros de nuestros pies, recordándonos cruelmente
lo cerca que estábamos de ser atrapados en cualquier momento. Continuamos avanzando desesperadamente, con los pulmones ardiendo y los músculos agotados, hasta que finalmente el conducto desembocó en un túnel oscuro y olvidado, lleno de humedad y envuelto en telarañas pegajosas que se adherían a nuestro rostro y cuerpo, pero que representaba la única esperanza que teníamos para continuar vivos unos minutos más, lejos de las garras letales de aquella criatura enfurecida. Allí, en la oscuridad absoluta, jadeando y con el corazón latiendo desbocado, escuchamos los gritos frustrados y llenos de rabia del monstruo que sonaban desde el otro extremo del conducto, incapaz de alcanzarnos por ahora, pero conscientes ambos de que ese respiro no duraría mucho, pues aquella aberración seguiría buscándonos incansablemente, decidida a destruir cualquier evidencia de lo ocurrido en aquel lugar maldito. Lentamente, con un temor renovado y sabiendo que estábamos atrapados en las entrañas de un infierno creado por hombres sin escrúpulos, avanzamos lentamente a través del túnel oscuro y claustrofóbico, completamente agotados y al borde del derrumbe físico y mental, arrastrando nuestros cuerpos maltrechos mientras intentábamos mantener nuestras respiraciones contenidas, sabiendo perfectamente que cualquier ruido podría alertar nuevamente a la criatura, mientras la humedad y el frío penetrante del túnel comenzaban a calar profundamente en nuestros huesos, provocándonos temblores involuntarios y debilitando aún más nuestras fuerzas ya casi inexistentes. Cada paso que dábamos sonaba ligeramente en las paredes empapadas del túnel, produciendo ecos tenues que se perdían en la distancia, como murmullos fantasmales que parecían burlarse de nuestra miseria, multiplicando nuestro ya insoportable pánico y aumentando la paranoia que lentamente se apoderaba de nosotros, obligándonos a mirar constantemente hacia atrás, esperando ver en cualquier momento la silueta monstruosa emergiendo de entre las sombras para poner fin de una vez por todas a nuestra agonía interminable. A medida que avanzábamos, el túnel se volvía cada vez más estrecho y asfixiante, obligándonos a doblar nuestros cuerpos incómodamente, raspándonos continuamente con las superficies ásperas y húmedas, sintiendo como la piel se desgarraba lentamente, mezclando nuestro líquido con el barro frío que cubría las paredes, provocando un dolor constante y punzante que incrementaba nuestra desesperación al comprender que, aunque pudiéramos salir de allí vivos, nunca podríamos olvidar el pánico absoluto y la tortura que estábamos experimentando en aquel lugar maldito. Durante largos minutos seguimos avanzando en silencio, sintiendo únicamente el sonido de nuestras respiraciones agitadas y el latido acelerado de nuestros corazones que sonaban en nuestros oídos como golpes constantes de advertencia, hasta que, de pronto, escuchamos claramente algo moverse por encima de nosotros, un desplazamiento pesado y deliberado que nos obligó a detenernos, quedándonos completamente inmóviles, paralizados por el miedo mientras escuchábamos con claridad espantosa cómo aquella criatura caminaba lentamente justo sobre nuestras cabezas, cada paso hacía vibrar ligeramente las paredes del túnel, dejándonos con la certeza de que aquella monstruosidad conocía perfectamente nuestra posición, y que simplemente jugaba con nosotros antes de asestar su ataque final. Cerré los ojos con fuerza, intentando inútilmente controlar mi respiración agitada, sintiendo claramente cómo la criatura parecía detenerse justo encima de nosotros, su respiración áspera sonaba a través de las paredes, filtrándose en nuestra mente y envenenándonos lentamente con la certeza absoluta de nuestro final inminente. Permanecimos allí, atrapados en esa posición imposible y agónica, incapaces de avanzar o retroceder, atrapados por la presencia opresiva de aquella criatura que parecía deleitarse lentamente con nuestro sufrimiento, cuando de repente, tras un largo y tenso silencio, aquella monstruosidad retomó su marcha, alejándose lentamente, como si finalmente decidiera prolongar aún más nuestra agonía, concediéndonos una ilusión cruel y efímera de esperanza. Tras permanecer varios minutos en un silencio tortuoso, inmóviles por el miedo, esperando para asegurarnos que la criatura se había alejado lo suficiente, decidimos finalmente continuar avanzando por el túnel oscuro y opresivo, moviéndonos con una lentitud extrema, cautelosa y dolorosa debido a las heridas y al agotamiento acumulado. Cada metro recorrido parecía una eternidad insoportable, incrementando nuestra ansiedad al desconocer completamente hacia dónde nos dirigíamos o si realmente existía una salida esperándonos al final, aunque nos aferrábamos desesperadamente a la esperanza de que aquel túnel condujera hacia algún tipo de salvación, hacia una vía de escape que pusiera fin de una vez por todas a aquella pesadilla interminable en la que nos habíamos sumergido sin remedio. Mientras avanzábamos, sentía como la humedad aumentaba considerablemente,
convirtiendo el suelo bajo nuestros pies en una mezcla viscosa y resbaladiza que dificultaba cada paso, obligándonos a sostenernos torpemente de las paredes cubiertas de barro y moho, tratando inútilmente de mantener el equilibrio y evitar caídas dolorosas que nos habrían debilitado aún más, cuando de pronto Jaime, que avanzaba delante de mí, lanzó un grito contenido de alivio que sonó débilmente a través del túnel, indicándome con voz rota que finalmente había divisado una tenue luz al fondo, una posible salida que aceleró nuestros latidos y nos impulsó a avanzar con renovada determinación, ignorando momentáneamente el dolor y el cansancio extremos que nos consumían lentamente desde hacía horas. Aumentamos la velocidad de nuestra marcha desesperadamente, arrastrando nuestros cuerpos heridos hacia aquella luz prometedora que parecía representar nuestra única oportunidad real de supervivencia, mientras las paredes del túnel empezaban a ensancharse ligeramente, permitiéndonos movernos con algo más de rapidez, alentando la idea de que quizá por fin habíamos encontrado el camino correcto hacia la libertad. Sin embargo, cuando finalmente alcanzamos el extremo del túnel y emergimos jadeantes hacia aquel punto luminoso, nuestra esperanza se desmoronó violentamente, pues frente a nosotros, en lugar de la libertad anhelada, solo hallamos una salida bloqueada por gruesas barras metálicas, completamente oxidadas y firmemente ancladas a la piedra, un obstáculo infranqueable que nos separaba cruelmente de la superficie visible desde allí, tan cerca y a la vez tan dolorosamente inalcanzable, recordándonos de forma despiadada que nuestras esperanzas eran inútiles, que estábamos atrapados sin remedio alguno en aquel laberinto infernal diseñado para destruir cualquier intento de fuga o salvación. El impacto psicológico de esta revelación nos devastó por completo, sumiéndonos en una desesperación aún más profunda y dolorosa, mientras él golpeaba desesperadamente las barras con sus puños heridos, lanzando maldiciones llenas de frustración y rabia contenida, consciente de que cada segundo desperdiciado aumentaba el riesgo de ser encontrados nuevamente por la criatura que, sin lugar a dudas, aún continuaba acechándonos pacientemente desde algún punto cercano, esperando precisamente este momento, cuando nuestra resistencia y voluntad estuvieran completamente destrozadas, para dar el golpe final que pondría fin a nuestras vidas atormentadas. Mientras yo intentaba desesperadamente encontrar otra solución, barriendo con la mirada la oscuridad alrededor, buscando cualquier alternativa viable para evitar caer definitivamente en las garras de aquella criatura que seguramente estaba cada vez más cerca, atraída por los sonidos de nuestra impotente lucha. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Entonces, desde lo profundo del túnel que habíamos dejado atrás, escuchamos claramente un ruido inquietante, el sonido inequívoco de algo grande avanzando lentamente hacia nuestra posición, acompañado por la respiración pesada y áspera que ya conocíamos demasiado bien, indicando con certeza que la monstruosa criatura había encontrado nuestro rastro y venía decidida a finalizar lo que había comenzado, terminando así con nuestra resistencia y poniendo punto final a la siniestra pesadilla que parecía no tener escapatoria. Miré a mi compañero con desesperación absoluta, consciente de que solo disponíamos de unos pocos segundos antes de que aquella bestia nos alcanzara y nos destrozara como había hecho con los demás, mientras él, aún golpeando inútilmente las barras, pareció tomar rápidamente una decisión, girándose hacia mí con una expresión serena y decidida en sus ojos cansados, comunicándome sin palabras que había llegado el momento de asumir una última y triste decisión si al menos uno de los dos deseaba salir de allí con vida. Sin tiempo para reaccionar, él sacó de su bolsillo una granada aturdidora que todavía llevaba consigo, la última que nos quedaba, y mientras mi mente intentaba desesperadamente entender sus intenciones, él me entregó con firmeza su linterna, ordenándome que retrocediera y buscara otro camino, otra salida, sabiendo perfectamente que aquella orden significaba separarnos definitivamente, abandonándolo allí, algo que jamás habría imaginado hacer, pero que él había decidido ya por ambos, pues comprendía que nuestra única oportunidad era dividirnos y quedarse como señuelo, distrayendo a la criatura lo suficiente para darme la posibilidad de encontrar una salida alternativa. Quise protestar, gritarle que no permitiría que hiciera aquello, pero no tuve oportunidad de hacerlo, pues él me empujó violentamente hacia atrás, obligándome a retroceder unos pasos mientras preparaba la granada para lanzarla hacia el interior del túnel en cuanto la criatura estuviese lo suficientemente cerca, mirándome una última vez con determinación y sacrificio, rogándome en silencio que respetara su decisión y huyera inmediatamente, dejándolo allí para enfrentarse solo a aquello que lentamente emergía desde la oscuridad con siniestras intenciones. Con lágrimas mezcladas con sudor cayendo por mi rostro,
y mi corazón destrozado por el remordimiento de abandonar a mi compañero, me vi obligado a dar la vuelta y correr, sintiendo como cada paso que daba alejándome de él se convertía en una tortura insoportable, mientras a mis espaldas escuchaba claramente cómo él lanzaba la granada, seguido inmediatamente por el estruendo ensordecedor de la detonación sonando violentamente en el túnel, acompañado por los gritos desesperados y furiosos de la criatura al ser sorprendida y cegada temporalmente por aquella luz intensa y sonido aturdidor, permitiéndome unos instantes preciosos para poner distancia entre ambos, sabiendo con absoluta certeza que Jaime había sacrificado su vida por la mía, dejándome con la dolorosa carga de continuar adelante solo, sumido en la culpa desgarradora de comprender que aquella noche, la pérdida definitiva de mi compañero era el precio cruel y despiadado que tendría que pagar por la posibilidad remota y agónica de sobrevivir a aquella pesadilla infernal. Corrí desesperadamente a través del túnel oscuro y asfixiante, mientras mis pies tropezaban torpemente con el suelo irregular y resbaladizo, mi respiración agitada sonaba pesadamente en mis oídos, recordándome sin cesar que cada segundo perdido aumentaba las posibilidades de ser alcanzado nuevamente por el monstruo. Conforme avanzaba, sentía mis músculos dedoloridos y agotamiento, llevados al límite extremo de resistencia física y emocional, sabiendo que no podría continuar así por mucho tiempo, pero aún así, empujado por un instinto animal de supervivencia, no podía permitirme detenerme, no podía darme el lujo siquiera de recuperar el aliento, pues era plenamente consciente de que cada instante de duda o vacilación podría significar ser cazado, y ese pensamiento me asustaba lo suficiente como para mantener mis piernas en movimiento constante, aun cuando parecía que la oscuridad del túnel no tenía fin y que estaba condenado a vagar eternamente por aquellas profundidades siniestras, perseguido siempre por algo que jamás se detendría hasta destruirme. De pronto, emergí del túnel hacia una amplia galería subterránea, iluminada tenuemente por unas pocas lámparas oxidadas y cubiertas por polvo y telarañas, que colgaban inestables del techo abovedado, revelando apenas un débil resplandor sobre paredes mohosas y húmedas, cubiertas por extrañas marcas y grabados incomprensibles que no tenía tiempo de analizar, pues sabía que mi perseguidor no estaba lejos y que cualquier pausa podría ser fatal, aunque por un instante sentí una leve esperanza al creer que aquel espacio abierto podría ofrecerme más posibilidades de esconderme o encontrar alguna vía alternativa de escape, algo que me permitiera sobrevivir solo unos minutos más, aunque sabía que cada paso adelante era también un paso hacia un destino incierto y posiblemente aún más estremecedor. Mientras cruzaba rápidamente aquella galería, escuché claramente a mis espaldas como el monstruo emergía furioso desde el túnel por el que había llegado, lanzando un rugido bestial y lleno de odio que sonó como una sentencia definitiva en mis oídos, impulsándome a correr aún más rápido, zigzagueando entre escombros y obstáculos que dificultaban enormemente mi avance, sintiendo claramente cómo la criatura se acercaba a toda velocidad, sus pisadas pesadas golpeaban rítmicamente el suelo, acortando la distancia rápidamente mientras su respiración áspera y monstruosa se hacía cada vez más audible, llenando mis sentidos con un pánico insoportable que amenazaba con paralizarme por completo. En un último intento desesperado por sobrevivir, me lancé hacia una abertura lateral apenas visible, una pequeña grieta en la pared por la que apenas logré pasar apretando dolorosamente mi cuerpo contra la piedra fría y áspera, mientras la criatura llegaba justo detrás de mí, golpeando violentamente la abertura con rabia ciega al descubrir que su presa, por ahora, volvía a escapar milagrosamente de sus garras, dejándome momentáneamente a salvo, aunque atrapado nuevamente en un lugar desconocido. Consciente de que aquella persecución no terminaría jamás hasta que uno de los dos, aquella bestia monstruosa o yo mismo, terminara finalmente vencido y destruido por completo, poniendo fin así a aquella persecución incansable en la que mi vida pendía constantemente de un hilo cada vez más frágil y desesperado. Incapaz de moverme inmediatamente tras haber cruzado aquella grieta, permanecí inmóvil, agazapado en la oscuridad absoluta, sintiendo como cada latido acelerado de mi corazón golpeaba dolorosamente en mi pecho. La criatura todavía golpeaba violentamente el exterior de la pared, lanzando gruñidos furiosos cargados de frustración, aunque era consciente de que esa situación, ese respiro temporal, no duraría mucho, y que mi único objetivo ahora era aprovechar al máximo esos pocos minutos de tregua, para buscar rápidamente una salida viable o al menos algún refugio que me permitiera esconderme lo suficiente como para recuperar parcialmente mis fuerzas y organizar mejor mi mente destrozada por el pánico constante y la desesperación acumulada. Lentamente, comencé a avanzar por el estrecho espacio en penumbra,
sintiendo con mis manos magulladas la textura áspera y fría de las paredes rocosas que parecían cerrarse cada vez más sobre mí, aumentando mi ansiedad claustrofóbica con cada paso cauteloso que daba, hasta que, tras varios minutos de avance incierto, emergí inesperadamente a una nueva área, más amplia pero igualmente desolada y tenebrosa, iluminada tenuemente por una luz grisácea que se filtraba débilmente a través de grietas en el techo derrumbado, revelando lentamente frente a mí los restos devastados de lo que parecía haber sido una antigua cabaña o refugio abandonado, sepultado bajo tierra, oculto y olvidado por el paso del tiempo, un lugar perdido que, aunque deteriorado y cubierto por polvo y moho, parecía ofrecer al menos una mínima posibilidad de ocultarme temporalmente de aquella monstruosidad implacable que aún acechaba cerca, esperando pacientemente a que cometiera un error fatal. Decidí rápidamente que aquel refugio, aunque precario y ruinoso, representaba mi mejor y quizá última oportunidad de sobrevivir, así que entré con extrema cautela en su interior, examinando cuidadosamente cada rincón oscuro, asegurándome de que no hubiese otras amenazas ocultas esperándome allí, mientras mi respiración agitada sonaba pesadamente en aquel espacio vacío, aumentando aún más mi inquietud al comprender plenamente lo vulnerable y expuesto que estaba, aislado por completo en ese rincón perdido del mundo, rodeado únicamente por ruinas silenciosas y amenazantes que parecían observar cada movimiento que hacía con una atención inquietante y hostil. Mientras me ocultaba entre aquellos escombros desgastados, intentando calmar inútilmente mi respiración agitada y controlar los temblores constantes de mi cuerpo agotado, escuché claramente cómo la criatura comenzaba a acercarse nuevamente. Sus pisadas pesadas sonaban con una lentitud deliberada que parecía indicar que disfrutaba cruelmente cada instante de mi agonía y miedo crecientes, deleitándose con el juego macabro de mantenerme atrapado y desesperado, incapaz de encontrar una salida. Siempre huyendo, siempre a punto de ser atrapado, prolongando así mi tortura psicológica hasta llevarme al límite extremo de la locura. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Durante largos minutos permanecí inmóvil, refugiado en aquel precario escondite, escuchando con angustia cada movimiento de la criatura en el exterior, percibiendo cómo lentamente rodeaba la estructura arruinada con una paciencia macabra, como si supiera perfectamente que tarde o temprano lograría atraparme, pero finalmente, después de una espera interminable, el monstruo pareció alejarse momentáneamente, permitiéndome respirar profundamente por primera vez desde que había entrado allí, aunque sabía que esta tregua no duraría mucho y que debía aprovechar cada segundo disponible para buscar algo que me ayudara a sobrevivir, aunque fuera tan solo una mínima esperanza de escapar de aquella pesadilla aparentemente interminable. Aprovechando esta breve ausencia, comencé a revisar rápidamente el interior del refugio en ruinas, apartando desesperadamente los escombros acumulados, buscando cualquier objeto útil que pudiera utilizar como arma o herramienta para facilitar una posible salida, cuando de pronto, debajo de varias tablas podridas y restos de muebles destrozados, mis manos temblorosas encontraron inesperadamente una pequeña caja metálica, oxidada y cubierta por suciedad acumulada durante años de abandono, que abrí con dificultad, revelando en su interior una pila de documentos manchados, fotografías antiguas y otros papeles cubiertos por capas gruesas de polvo y humedad, que inmediatamente llamaron mi atención y despertaron mi instinto por descubrir cualquier información adicional que pudiera ayudarme a comprender mejor qué estaba ocurriendo realmente en ese lugar maldito y qué fuerzas siniestras habían decidido condenarnos a mí y a mis compañeros a aquel final estremecedor e inevitable. Comencé a revisar rápidamente aquellos documentos con ansiedad creciente, sintiendo como cada página revelaba secretos aún más siniestros que los que había descubierto previamente, textos escritos en un lenguaje clínico y deshumanizado, describiendo experimentos aún más crueles y retorcidos que aquellos con los que ya me había encontrado en el sótano, proyectos secretos realizados durante décadas por científicos y militares sin escrúpulos, dispuestos a sacrificar incontables vidas humanas en la búsqueda enfermiza de crear armas biológicas perfectas, criaturas letales con una eficiencia estremecedora, sino también de inducir un pánico absoluto y devastador en cualquier enemigo al que se enfrentarán, y comprendí con pavor indescriptible que nosotros habíamos sido deliberadamente enviados allí como sujetos de prueba, víctimas sacrificables en un experimento macabro diseñado específicamente para evaluar las habilidades letales de aquella monstruosidad que ahora nos cazaba implacablemente. Y que todo lo vivido hasta entonces no había sido más que una cruel simulación, cuidadosamente orquestada y controlada por personas ocultas tras una maquinaria burocrática fría e impersonal,
sin remordimiento alguno por las vidas destruidas en nombre de una supuesta seguridad o avance científico. Mi mente se negaba a aceptar completamente la magnitud espantosa de aquella revelación, sintiéndome más traicionado y abandonado que nunca, consciente de que no solo estaba atrapado físicamente en aquel infierno subterráneo, sino que también había sido engañado y condenado desde el primer momento en que acepté aquella misión, manipulado deliberadamente por quienes debían protegernos, utilizado cruelmente como un objeto desechable en un juego perverso del que no tenía posibilidad real de salir con vida, pues sabía ahora con certeza absoluta que, incluso si lograba escapar milagrosamente de aquel lugar infernal, nunca podría liberarme de la carga insoportable de conocer aquella siniestra verdad, un secreto tan oscuro y abrumador que amenazaba con destruir no solo mi vida, sino también mi cordura. Apenas había comenzado a asimilar el impacto desgarrador de aquella revelación espantosa, cuando un fuerte golpe sonó violentamente en las paredes frágiles y deterioradas del refugio, arrancándome brutalmente del trance en que me encontraba, devolviéndome instantáneamente al presente en que vivía atrapado, y comprendí con una mezcla desesperada de resignación y pánico absoluto que la criatura finalmente estaba decidida a acabar de una vez por todas con el juego perverso que habíamos sostenido durante demasiado tiempo, acercándose a mi posición con una rabia desatada, golpeando repetidamente las paredes y la puerta que bloqueaba la entrada, cuyo débil armazón comenzaba a astillarse bajo aquella fuerza monstruosa e imparable, dejando claro que apenas disponía de unos pocos segundos antes de que mi refugio precario fuera finalmente invadido y destruido por completo. Sabiendo que cualquier esfuerzo por escapar en aquel momento sería inútil, preparé rápidamente mi mente para un último enfrentamiento desesperado, decidido a vender cara a mi vida y luchar hasta el final, aunque era perfectamente consciente de la enorme desventaja que tenía, pues carecía de armas reales o defensas eficaces contra aquella aberración monstruosa, cuyas habilidades físicas superaban ampliamente cualquier capacidad humana, obligándome a depender únicamente de la astucia, la suerte, y la desesperación que me impulsaba a resistir hasta el último aliento, luchando por sobrevivir aunque solo fuera unos minutos más. En el instante en que la puerta finalmente cedió, salté hacia atrás justo a tiempo para esquivar la embestida furiosa de la criatura, cuya enorme silueta surgió entre la polvareda levantada por los escombros volando por los aires, y me lancé hacia un costado, aprovechando la confusión inicial para tomar en mis manos una barra metálica oxidada que había entre los restos del refugio, consciente de que probablemente no me serviría para detener al monstruo, pero que al menos podría darme una mínima oportunidad de mantener distancia mientras intentaba encontrar una mejor posición defensiva. En segundos, la criatura volvió a arremeter contra mí con velocidad, obligándome a saltar torpemente de un lado a otro, esquivando por apenas centímetros los zarpazos violentos que destrozaban con facilidad cada objeto o estructura que interponía entre nosotros, convirtiendo rápidamente aquel refugio en un campo de batalla caótico y desesperado donde cada movimiento representaba una lucha brutal por sobrevivir, sintiendo claramente cómo mis fuerzas se desvanecían rápidamente ante el esfuerzo extremo requerido para mantenerme vivo, sabiendo perfectamente que mi resistencia no duraría mucho más tiempo frente a la fuerza imparable de aquel monstruo infernal. En un acto desesperado, aproveché una breve pausa mientras la criatura reorganizaba su ataque, y lancé violentamente varios objetos hacia ella, buscando distraerla momentáneamente, mientras retrocedía velozmente hacia un rincón del refugio, observando el entorno con la esperanza de encontrar cualquier elemento útil para defenderme, hasta que mis ojos captaron algo que apenas podía creer que aún estuviera intacto, una pequeña lata metálica, aparentemente llena de combustible o algún líquido inflamable, abandonada allí durante años, cubierta por polvo pero milagrosamente intacta. Sin tiempo para dudar, agarré aquella lata oxidada, usando un encendedor que llevaba en uno de mis bolsillos, improvisé rápidamente un arma incendiaria primitiva, lanzándola hacia la criatura justo en el instante en que ésta volvía a cargar contra mí con furia asesina, provocando un estallido repentino de fuego y humo que envolvió por completo al monstruo. Aprovechando aquellos segundos preciosos en que la criatura se retorcía envuelta en llamas, escapé rápidamente de las ruinas incendiadas, impulsado únicamente por la adrenalina desesperada que aún recorría mi cuerpo agotado, sintiendo como el calor intenso de las llamas quemaba ligeramente mi piel al atravesar la entrada destruida, aunque apenas fui consciente del dolor momentáneo, concentrado únicamente en poner la mayor distancia posible entre aquella monstruosidad y yo, sabiendo que pronto se recuperaría del impacto inicial y volvería a perseguirme con más determinación y odio que nunca,
aumentando así mi urgencia por encontrar una salida definitiva o, al menos, un escondite seguro donde recuperarme mínimamente antes del siguiente ataque que estaba seguro llegaría tarde o temprano. Corrí sin detenerme, atravesando galerías subterráneas aún más oscuras y laberínticas, tropezando continuamente con objetos en la penumbra, mientras cada paso se convertía en un esfuerzo sobrehumano, desgastado física y emocionalmente por la lucha constante contra aquel enemigo implacable y por la tortura psicológica de saberme completamente solo y abandonado, erosionando lentamente cualquier esperanza de supervivencia o rescate hasta dejarme convertido en un cascarón vacío, consumido únicamente por la desesperación más profunda y absoluta. Finalmente, tras lo que parecieron minutos eternos de avance desesperado, logré divisar una nueva abertura al final del pasadizo, desde la que podía distinguir tenuemente una luz grisácea y pálida, lo que sugería que, quizás, por primera vez desde que había iniciado aquella pesadilla, podría encontrar una vía de escape real hacia la superficie, lo cual aumentó mi determinación, obligándome a acelerar mis pasos aún más, ignorando completamente el dolor insoportable que me atravesaba el cuerpo. Con cada movimiento, enfocado exclusivamente en alcanzar aquella posible salvación que parecía aguardar apenas unos metros más adelante. Al llegar finalmente a la abertura, sentí como el aire fresco y húmedo golpeaba suavemente mi rostro cansado, indicándome claramente que había logrado salir al exterior, encontrándome de pronto en un bosque oscuro y silencioso, envuelto en una neblina espesa que reducía drásticamente mi visibilidad, creando un entorno tenebroso y hostil, aunque preferible en comparación a lo que acababa de dejar atrás. Respiré profundamente aquel aire frío y húmedo, sintiendo como mis pulmones ardían dolorosamente al llenarse de oxígeno, consciente de que, aunque había salido finalmente al exterior, todavía estaba lejos de estar a salvo, pues la criatura seguramente no tardaría en encontrar nuevamente mi rastro y continuar su cacería implacable, decidida esta vez a no cometer más errores ni permitir que escapara nuevamente de sus garras. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Sabiendo que debía aprovechar rápidamente cada instante de ventaja disponible, decidí avanzar desesperadamente a través del bosque, intentando borrar de inmediato cualquier señal de mi paso, moviéndome con la mayor cautela posible entre árboles y arbustos, buscando alejarme tanto como pudiera, aunque comprendía plenamente que mis fuerzas estaban al límite, sentía claramente como mi cuerpo comenzaba a fallar lentamente, como mi respiración se volvía cada vez más difícil y superficial. Comprendiendo con absoluta claridad que mi resistencia estaba a punto de agotarse definitivamente, y que cualquier esfuerzo adicional por sobrevivir representaba ya únicamente una lucha contra lo inevitable. Cuando de pronto, en medio del silencio inquietante que me rodeaba, distinguí claramente el sonido lejano y reconfortante del agua fluyendo, un ruido suave y constante que penetró en mis sentidos y despertó una última chispa de esperanza dentro de mí, pues la presencia de un río significaba que quizás podría borrar mi rastro, dificultando a la criatura su búsqueda implacable y ofreciéndome, tal vez, una posibilidad de escapar definitivamente de aquella pesadilla que parecía interminable. Guiado únicamente por el sonido constante del agua, aceleré ligeramente mi marcha, ignorando el dolor insoportable que recorría cada músculo y articulación, hasta que finalmente emergí de entre los árboles, llegando al borde de un río ancho y oscuro, cuyas aguas frías y turbulentas parecían extenderse infinitamente en ambas direcciones, perdiéndose en la distancia bajo la niebla espesa y amenazante que cubría por completo el paisaje circundante. Me lancé al agua fría y oscura, sintiendo como la corriente poderosa golpeaba inmediatamente contra mi cuerpo debilitado, arrastrándome violentamente hacia adelante mientras intentaba mantener la cabeza por encima del agua, luchando constantemente contra la fuerza imparable del río que parecía querer arrastrarme hacia sus profundidades insondables, llevándome lentamente hacia un destino desconocido. Mientras me debatía desesperadamente en las aguas implacables del río, escuché claramente, por encima del estruendo constante del agua, como la criatura surgía furiosa desde el bosque, llegando finalmente al borde del río, lanzando rugidos llenos de frustración y rabia al descubrir que su presa escapaba nuevamente de su alcance inmediato, incapaz de seguirme a través de aquellas aguas turbulentas que representaban para mí una mínima oportunidad de sobrevivir, aunque fuese solo por unos minutos. Más. Giré lentamente la cabeza mientras luchaba por mantenerme a flote, mirando por última vez aquella silueta oscura y monstruosa que permanecía inmóvil en la orilla, observándome con sus ojos brillantes llenos de odio,
como prometiéndome silenciosamente que aquella tregua sería solo temporal, que tarde o temprano encontraría nuevamente la manera de alcanzarme y acabar definitivamente con lo que había comenzado desde el primer instante en que pisé aquel lugar maldito. No sé cuántas horas estuve a merced del río, ni cuánto tiempo pasé sumido en esa mezcla de frío, agotamiento y delirio que lentamente fue desdibujando los límites entre la realidad y el sueño, pero lo siguiente que recuerdo con claridad fue despertar tendido sobre una orilla fangosa, cubierto de barro y hojas mojadas, con los labios cortados por la deshidratación y el cuerpo temblando incontrolablemente, como si una parte de mí se hubiese quedado atrapada allá atrás, en aquel complejo maldito. Entre los gritos de mis compañeros y las sombras deformes de esa criatura que aún sentía respirando en la nuca cada vez que cerraba los ojos, aunque sabía que no estaba allí en ese momento. Aunque su presencia permanecía anclada en mi mente como una infección imposible de erradicar de mis pensamientos, alimentándose constantemente de mi culpa, de mi silencio, de la promesa absurda que hice al ser rescatado días después por una patrulla que no explicó nada, que no preguntó nada, que simplemente me encontró arrastrándome semidesnudo entre la maleza como un animal salvaje, con la mirada vacía y sin habla por el trauma y la amenaza latente de lo que había vivido, pues nadie que escapa de algo así vuelve realmente a vivir, simplemente existe, flotando entre pesadillas disfrazadas de recuerdos y momentos de vigilia donde todo parece demasiado real, demasiado nítido. Me obligaron a firmar documentos, a escuchar discursos vacíos sobre operaciones clasificadas y filtraciones que podrían comprometer la seguridad nacional, repitiéndome una y otra vez que había cumplido con mi deber, que todo lo ocurrido debía permanecer en absoluto secreto por el bien de todos, y en mi estado de shock no tuve otra opción más que asentir, guardar silencio y aceptar que la historia de mis compañeros y la monstruosidad que los había destrozado serían sepultados bajo montañas de burocracia y amenazas veladas, destinadas a mantener la verdad enterrada para siempre. Pero ahora, después de tantas noches sin dormir, después de gritar en sueños y despertar empapado en sudor, con la certeza de que esa cosa me observa desde los rincones más oscuros del cuarto, he comprendido que callar solo alimenta más al monstruo, y por eso hoy, rompo mi promesa, porque aunque sé que hablar puede condenarme, también es la única forma que tengo de arrastrar esa cosa maldita a la luz, aunque sea por un instante, para que alguien más sepa que existe, que está allí afuera, esperando pacientemente a que otro como yo vuelva a cruzar esa verja oxidada en medio del bosque, creyendo que va a cumplir una misión rutinaria, cuando en realidad solo está caminando hacia un final escrito de antemano. Por eso si alguien encuentra esta grabación, esta confesión, le ruego que no intente buscar el complejo, que no investigue, que no quiera saber más, porque la verdad que descubrimos allá abajo no ofrece justicia ni respuestas, solo locura y sufrimiento, así que por todo lo que más amen, déjenlo allí, sepultado bajo el silencio que lo alimenta, y nunca, bajo ninguna circunstancia, lo mencionen en voz alta, porque si lo hacen, si lo nombran siquiera, puede que él los escuche, y si él los escucha, ya no habrá forma de escapar, y entonces será demasiado tarde, incluso para suplicar. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.